Es cierto que hay una apatía, una falta de representación, una suerte de desprecio por la política, pero de alguna u otra manera también hay una suerte de convalidación. Víctor Hugo decía que entre un gobernante que hace el mal y un pueblo que lo consiente hay cierta solidaridad vergonzosa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto lo que dice Miklos respecto de la falta de entusiasmo que despierta el dirigente respecto de la población, el votante, en suma, legitima al dirigente con el voto, y un voto que además se tiñe de rojo en todo el continente. Entonces es evidente que no será euforia, no será una gran expectativa, pero la gente se va inclinando por tendencias que van del centro hacia la izquierda, y diría más a la izquierda que hace un lustro atrás o que hace 10 años. Nicolás Márquez y Miklos Lukács ya se encuentran aquí, según lo anunciado. Márquez es un escritor, ensayista, analista político y abogado argentino, además de fundador y director del medio Prensa Republicana. Es autor de 15 libros, entre ellos El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Por su parte, Lukács es un intelectual, docente e investigador peruano, autodefinido como un pensador antiglobalista, que ha denunciado el nuevo orden mundial y es una de las voces más activas en contra del progresismo internacional y la dominación de ciertas compañías transnacionales. Bienvenidos a esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias por estar acá. Y evidentemente hay mucho que quiero tocar con ustedes esta noche. Me voy a adentrar en el marxismo cultural, la batalla cultural en la que estamos, pero para generar un poquito de contexto quiero empezar preguntándoles cuál es su análisis de lo que sucede en este país en estos momentos. Partamos contigo, Miklos. Bueno, no es el caso del Perú, no es aislado. Creo que lo que ves es un vacío de poder, no necesariamente porque no haya alguien ocupando algún cargo, pero es una falta de representación y legitimidad política. Lo ves también en la Argentina, en Chile, acá en el Perú. Y creo que refleja la absoluta disociación entre la población y su clase política. Creo que ya a este punto, aparte de la hiperfragmentación política que existe en estos momentos, la crisis de representación es muy seria. Y el grave problema para mí es que la gente ya ni siquiera tiene un rechazo visceral hacia la política, sino que ya es un nivel de indiferencia, que creo que es algo más grave. En tu caso, ¿cómo analizas lo que sucede y el avance innegable de la izquierda? Bien, respecto a lo que dijo Miklos, yo le añadiría lo siguiente. Es cierto que hay una apatía, una falta de representación, una suerte de desprecio por la política, pero de alguna u otra manera también hay una suerte de convalidación. Víctor Hugo decía que entre un gobernante que hace el mal y un pueblo que lo consiente hay cierta solidaridad vergonzosa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto lo que dice Miklos respecto de la falta de entusiasmo que despierta el dirigente respecto de la población, el votante, en suma, legitima al dirigente con el voto, y un voto que además se tiñe de rojo en todo el continente. Entonces es evidente que no será euforia, no será una gran expectativa, pero la gente se va inclinando por tendencias que van del centro hacia la izquierda, y diría más a la izquierda que hace un lustro atrás o que hace 10 años. Sí. Ahora, Nicolás, tú has dicho hace poco, te voy a citar, para que los países prosperen, tienen que ser conservadores en sus usos, costumbres, tradiciones y leyes e instituciones. Ya explorando algunos conceptos, ¿cómo defines el conservadurismo? ¿Qué es ser conservador? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Eso lo dije por, no sé dónde lo sacaste, pero sospecho que con el siguiente contexto. Para que los países prosperen se necesita inversión privada local o extranjera. Nadie va a invertir en un país imprevisible. Un país que cambia sus usos, sus leyes, sus costumbres, su constitución, sino que va a lugares donde hay una previsibilidad. El tipo hace un cálculo de negocio, analiza los pros, los contras y arriesga. Si es un caos ese país de vaivenes, bueno, entonces ese país no va a tener inversión. Si no tiene inversión, no va a prosperar. Eso para explicar un poco esa frase que señalaste. A mí hay una frase de Pío XII, dirigida al patriciado y a la nobleza romana, del año 44, en un radiomensaje, donde él dice que la tradición y el progreso, y para mí por ahí yo encajo al conservadurismo, son como dos alas de un mismo pájaro que se complementan en mutua armonía.
La tradición es el cauce de un río y el progreso es el agua que transita vigorosamente por ese cauce. Si no hubiese un cauce, habría una suerte de maremoto, una situación caótica. Y si no hubiese un río y solamente tuviésemos el cauce, estaríamos en un inmovilismo. Entonces el conservadurismo es esa simbiosis entre la tradición y el progreso, según la interpreto yo, conforme a esa definición que me gusta mucho. La vez pasada que te entrevisté abordamos este tema también del conservadurismo. ¿Se oponen al cambio los conservadores? No, el conservador es en esencia reformista. Ese es el gran problema. Existe una profunda ignorancia cuando alguien dice que el conservador se opone al cambio, es que no conoce lo que es el pensamiento conservador. El conservador lo que propone es un cambio, pero cambios graduales. No se opone al cambio. Aquello que no funcione tiene que ser corregido. Aquello que funcione tiene que ser conservado, ¿no? Pero la diferencia con los procesos revolucionarios es que las revoluciones, tanto de revoluciones de izquierdas, ¿no? como de derechas, las revoluciones no llevan al cambio sino a la destrucción, y la destrucción no es cambio, las revoluciones destruyen. Ese es el problema. Ok, entonces otra manera de plantearlo sería que el conservadurismo avala el cambio, no son inmovilistas. Por supuesto. Pero sin olvidar ciertas costumbres, ciertas bases fundamentales de la sociedad. Es que ese es el punto. Hoy existe un desprecio por todo lo pasado. Existe una veneración de lo nuevo y un desprecio por la historia, por lo que te da lo que nos legaron. Y ese creo que es un gran error porque... y aquí ni siquiera tendrías que asumir una posición conservadora, sino una posición de sentido común. Es que nosotros también somos lo que fueron nuestros antepasados, lo que son nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros hemos legado algo y no podemos entendernos sin ese contexto. Entonces el conservador dice, no despreciemos el pasado con esta veneración de lo nuevo, sino que el pasado nos va a dar lecciones, nos va a dar experiencias que podemos utilizar para cuidar lo que tenemos o lo que nos es valioso y cambiar aquello que no es bueno. Entonces creo que ese es el balance. ¿Se ha impuesto un facilismo a la hora de abrazar lo nuevo sencillamente porque es nuevo y odiar lo antiguo porque es antiguo nada más? Hay un pensador francés de primera mitad del siglo XX, Maurras. Difícil de conseguir textos de él, ¿eh? Es difícil de conseguir textos de ellos, pero yo tengo 2 libros, por lo menos con los cuales me he ilustrado, y particularmente en uno que se llama Mis ideas políticas. Él habla de un concepto que es coincidente con uno de los mejores videos que he visto pedagógicos del gran Miklos, que él habla del empirismo organizador. ¿De qué se trata? Se trata de tomar lo que la experiencia, sobre todo la experiencia ajena, o sea, y la propia también, pero si es ajena mejor, porque nos evitamos un paso. Se trata de tomar aquello que la experiencia nos ha demostrado que es bueno y fecundo. Y ahí vamos armando y construyendo y perfeccionando. Nos perfeccionamos a nosotros mismos y perfeccionamos a la comunidad política, tomando y adaptando lo nuevo, pero no cualquier cosa que sea nueva, sino cualquier cosa que sea nueva y que su buen resultado haya sido confirmado por la experiencia. O sea, no despojarse del sentido común y del raciocinio a la hora de abrazar lo nuevo sin ningún análisis. Ahora, Miklos, dime. No, si me permites, complementando, Nico ha dicho algo muy importante. A diferencia de las otras ideologías políticas, tanto de izquierda como de derecha, el conservadurismo es empírico, parte de la experiencia. No es que rechaces la razón y lo teórico, ¿no? Es un complemento, pero no parte de modelos teóricos que tratan de imponerse sobre la realidad, sino que el conservador observa esa realidad, tiene un enfoque inductivo. De la observación genera tendencias y de esas tendencias llega a conclusiones, a diferencia de modelos deductivos donde tú partes de una teoría y tratas de contrastar esa teoría con la realidad. Entonces el liberalismo, el libertarianismo, el comunismo, el marxismo son deductivos, parten de modelos teóricos. Hace poco leí una frase que habías comunicado en tus redes sociales y que contenía la oración: hay progres de derecha y de izquierda. En el contexto de que el verdadero enemigo era el progresismo y no necesariamente las izquierdas o las derechas, ¿no? ¿Qué es el progresismo para ti? En realidad, bueno, si me permites también un pequeño publicherry, ahora ya va a salir mi libro el 24 de septiembre, ¿no? ¿Cómo se llama tu libro? Neoentes. Tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Bueno, y ahí hago una reseña sobre el progresismo. Y el progresismo en realidad es un movimiento político que
Es el primer movimiento político original de los Estados Unidos, no parte de Europa, fines del siglo XIX. Y era un proceso de reforma lo que ellos estaban buscando en contra justamente de los grandes filántropos de la época, los famosos robber barons o barones ladrones, los Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, etcétera, ¿no? Entonces era un movimiento que nace en búsqueda de cambios y de reforma social frente a estos desequilibrios en cuanto a la distribución del ingreso. Entonces pusieron siempre dentro de esa reforma a la ciencia y a la tecnología como métodos de cambio. Coincide también con el periodo de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? El desarrollo de la industria acerera, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, etcétera. Entra en un periodo, se materializa esa política con el New Deal, ¿no? De Roosevelt. Y de ahí tienes un periodo de Guerra Fría donde el progresismo entra en el congelador. En el año 1998, Anthony Giddens, que es un sociólogo británico, publica un libro que se llama La Tercera Vía. Y la Tercera Vía es el nacimiento del progresismo que hoy conocemos reencauchado, que se basa también sobre los postulados reformistas de ese progresismo estadounidense. Pero mira, Giddens habla compromiso con la agenda medioambiental, justicia social, inclusión y diversidad, ¿no? Familias democráticas. Todo el lenguaje progre que tú estás viendo hoy se inicia con Giddens. 1998. 1998 es el punto de partida. ¿Y quiénes fueron los grandes caballitos de la promoción? Bill Clinton y el New Labour de Tony Blair. Ellos fueron los que impulsaron este progresismo, que es lo que hoy vemos. Originalmente el progresismo entonces era noble, tenía una intención respetable como la primera ola feminista. Sí, me faltó algo muy importante y con eso termino. La crítica de Giddens fue, tenemos que tomar lo mejor de la derecha, pero sin caer en el neoliberalismo, y por el otro lado no caer en los vicios de la socialdemocracia. Entonces, agarremos lo mejor de dos mundos. Y en palabras de Giddens, lo que él quiso formular fue un centro radical. Esto se complementa también en la década de los 90 con las .com, las compañías de internet. Entonces hay un elemento tecnológico muy fuerte que le aporta ese elemento tecnocrático al progresismo moderno. El neoprogresismo es un progresismo que se basa también en instrumentos tecnológicos. Entonces es el melange entre esta izquierda tibia y esta derecha tibia. Por eso es que no se define. O sea, yo tengo algunos, con Miklos pienso prácticamente igual en todo, pero algunos conceptos tengo matices. Yo, por ejemplo, reivindico la palabra derecha y creo que esa derecha que Miklos llama progresista es una derecha que ha dejado de ser tal cosa. Totalmente, no estoy en desacuerdo con eso. ¿La derecha tiene que ser conservadora? Es conservadora. La derecha, y a mi juicio, no sé si Miklos coincidirá con esto o no, pero a mi juicio la derecha y el conservadurismo son prácticamente sinónimos en términos políticos. Ahora, me van a decir, bueno, pero el Partido Popular de España, la Renovación Nacional y la UDI en Chile, el Centro Democrático colombiano, el macrismo en Argentina. Bueno, esos son falsas derechas. Que algunos de esos partidos en alguna época hayan sido de derecha, pues bien, pero han dejado de serlo, y como han dejado de serlo, aflora Cast en Chile, aflora Vox, afloran otras expresiones que se desmarcan del bipartidismo tradicional, porque lo que en algún momento fue derecha, hoy es sencillamente un partido que se arrodilla a la agenda cultural progresista y solamente tiene matices en asuntos económicos. Ok, pero eso desde la óptica de análisis político también responde a que mucha gente nos decía que la receta era acercarse al centro para derrotar a los extremistas de izquierda, y fue falso. Por el centro penetra a la izquierda. Con Piñera, con todos, porque en todo lo estructural están alineados con la izquierda. Pero para cerrar el tema del conservador, ¿el conservador tiene necesariamente que tener una afiliación religiosa? No, para mí no. Hoy cité a Morraz decía, soy ateo pero católico. O sea, él adhería al cristianismo y a la tradición cristiana como un conjunto de ideas muy válido, pero él no era un hombre de fe, por ejemplo, y nadie puede decir que Morraz no era de derecha. Sí, ahora, cuando hablamos de progresismo, todo esto ha implicado cambios muy fuertes en nuestra sociedad, ¿no? Algunos como los que hemos elaborado en nuestro informe de esta noche sobre ideología de género y el lenguaje inclusivo que quiero abordar, que es algo que yo siempre he cuestionado porque no siento que se haya dado, bueno, no se ha dado de un modo espontáneo entre las gentes, ¿no? Sino siento que ha sido un mandato político, burocrático, de influencias. ¿Cómo interpretan esos dos fenómenos ustedes? ¿Cuál? ¿El del lenguaje? Ideología de género, enfoque de género y lenguaje inclusivo.
¿Querés empezar vos? Bueno, está bien. Creo que es parte de algo más complejo. O sea, estos dos elementos que tú estás incorporando ahora en la discusión se enmarcan en algo más grande que es la agenda arcoíris, lo que yo llamo la agenda arcoíris. Y esta agenda arcoíris es la agenda del progresismo. Entonces, cuando uno ve la banderita multicolor, ese trapo en realidad lo que representa es al movimiento progresista, no al movimiento LGBT. Esa es la bandera que vas a encontrar en todas las ciudades del mundo, en todas partes, en restaurantes, en baños. Es un bombardeo. Esa agenda parte con el medio ambiente, sobre todo. El medio ambiente que te está diciendo se está destruyendo el planeta, lo está causando la plaga humana, usando la herramienta del capitalismo. Entonces hay que quitarles la herramienta capitalista y controlar a la plaga. Entonces te plantea un riesgo existencial. Si tú no haces nada, Greta Thunberg te lo recuerda todos los días, si no haces nada vamos a morir. Sí. How dare you. Sí. Bueno, entonces ahí entra toda una lógica de control demográfico, que no es nada nuevo. Sí. Pero tienes un control demográfico con criterios malthusianos, exceso de población, pocos recursos, y tienes una lógica que es la que yo incorporo, que creo que es mi aporte original en mi libro también, que es esta lógica post-darwiniana. Tenemos tecnologías que ya podemos utilizar para modificarla o redefinir y reconfigurar al ser humano. Esto no es conspiración, nuevo orden mundial, que a todo esto yo no uso. No, hay evidencia. Hay evidencia, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es reconfigurar al ser humano a partir de eso. Ahora, pero quiero saber lo que piensas tú también, Nicolás, porque esto es como una ingeniería social repensada, empujada a toda marcha por influencias políticas muy fuertes, porque nada se hace sin los estados. No, por supuesto. La ideología de género triunfa y se lleva adelante a partir de que tiene respaldo estatal. Si no, es un conjunto de ideas de una secta delirante, aislada o periférica. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que tienen muchas características. Si yo tuviese que decir cuál es la primera que se me viene a la mente... Eso es interesante. Cuando dices anticientíficas, estaba en la negación. Por supuesto, no puede sostenerse. Podemos elegir lo que se nos venga en gana. Ahí diste en algo que me parece, digamos, gravitante. Según la ideología de género, yo no soy aquello que soy conforme mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo. Un delirio total. Si yo me autopercibo de 1,90 m, tengo un problema de disonancia cognitiva conmigo mismo, tengo un problema. Y si yo me autopercibo de un sexo que no soy, además de tener un problema, hay un agravante. La imposición de la ideología de género hace que desconocer mi problema, sino aceptar mi fantasía, mi realidad impuesta, porque el Estado me apaña, el Estado me da un carné que asegura que mi fantasía es cierta, y si tú me la cuestionas o no me tratas conforme mi fantasía, tú estás al límite de incurrir en un delito. Eso es parte de la ideología de género. Hablando de eso, este es un texto que se reparte a través del Ministerio de Educación en este país para todos los estudiantes de quinto de secundaria. Y tenemos cosas como roles sociales, estereotipos de género, machismo y micromachismo, sociedad patriarcal, feminismo, violencia contra la mujer, el sexo como construcción social. Entonces, estamos exponiendo esto, porque eso es evidentemente una agenda empujada, totalmente, dejando de lado básicamente la familia, ¿no? Pero en el contexto de esto... perdón, discúlpame, por lo que aprecio del libro, que no lo conozco, es un libro dirigido a los niños. Sí, esto es dibujitos. Quinto de secundaria, chicos de 16, 17 años. Ahora, para terminar, nos gana el tiempo, no puedo cubrir todo lo que quisiera, pero hablando del neocomunismo, o el marxismo cultural, pretende destruir los valores sobre nuestros países, nuestras sociedades, nuestras familias han sido fundados, ¿no? ¿Qué es el globalismo para ustedes, Miklos? Bueno, la globalización es ese periodo, ¿no? Es ese proceso, que te lleva a la integración económica inicialmente, o sea, institución del primer piso, después institución del segundo piso que sería políticos y tercer piso que ya sería cultural. Eso lo hemos visto de hace siglos en realidad, ¿no? Pero tú podrías hablar de un globalismo. El globalismo es la verticalización, es la verticalización y concentración del poder político. Eso para mí es el globalismo. Y ese globalismo lo que te lleva es a un poder central. Ese poder central. ¿Dónde está ese poder? Bueno, hoy tienes algunos, tienes Davos, Suiza, tienes Nueva York con Naciones Unidas, tienes la sede en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud,
tampoco es especulación, son organismos que tienen, que en teoría no te definen o no te pueden imponer políticas y paquetes legislativos, pero que en la práctica lo hacen. Entonces, en realidad lo que hacen es lo que decía Nico, ¿no? Tú no puedes tener todas estas porquerías de agendas implementadas si es que no tienes un aparato estatal detrás. Pero resulta que todos los estados reciben el paquete estandarizado. Ya los procesos de debate, de legislación... O sea, mandatos. Totalmente. Porque si no te sometes, bueno, puede haber sanciones, quién sabe, ¿no? Entonces, a mí me resulta eso, ya me dicen, ¿dónde está la prueba? La prueba para mí, concreta e irrefutable, es que teniendo casi 200 países, 190 y tantos, vamos a pensar solamente en el hemisferio occidental, ¿ok? Que todos estos países que tienen realidades completamente distintas, climas distintos, culturas, problemas distintos, todos estén absolutamente estandarizados con él. Eso para mí es evidencia irrefutable. Sí. Y para Nicolás, tú también sobre el globalismo puntualmente. Bien, yo creo que una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo. Si entendemos la globalización como la posibilidad de interactuar bienes, servicios, importar, exportar con libertad... naturalmente, que sea de un modo natural. Claro, yo en eso estoy de acuerdo porque estoy a favor de la libre empresa. Ahora, el globalismo es... A ver, es la versión moderna de lo que en el siglo pasado se llamaba internacionalismo, que era lo que abrazaba el marxismo. Por eso, para simplificar, y esto no sé si nos dan los tiempos, muchos le llaman a esto marxismo cultural. Pero que técnicamente sería un poco extraño hablar de marxismo cultural cuando el marxismo es esencialmente materialista. Sí, o sea, pero como definición política, lo que hoy se llama marxismo cultural, para mí es, digamos, representado por lo que es el globalismo, que es la nueva forma de lo que se denominó en un momento internacionalismo, que era algo... es un bien propio del lenguaje marxista del siglo pasado. Y yo creo que con tener la conciencia de que esto está pasando y comunicárselo a las nuevas generaciones, avanzamos mucho. Perfectamente sintetizado lo que tú has dicho en el materialismo dialéctico de Marx, pero con exponerlo hacemos grandes avances porque es innegable que la herencia gramsciana y todo esto ha avanzado, eso no lo podemos negar. Acá estamos tratando de dar la batalla cultural, justamente. Claro, yo, digamos, a ver, el aporte de Gramsci, el aporte de la Escuela de Frankfurt, el aporte de Foucault, el aporte de diversos ideólogos, bueno, Miklos mencionó un poco los orígenes de todo esto, pero durante el siglo XX hubo muchos ideólogos que pensaron todo esto casi en guetos académicos, en ateneos, en grupos de pensamiento abstracto reducidos, no dirigidos al gran público. Y ahí está la importancia de los intelectuales. En un momento determinado eso hace eclosión y llega al gran público después de un proceso de maduración. El problema de la derecha es que durante el siglo XX los únicos intelectuales que tuvo eran economistas, o por lo menos eran pensadores del economicismo. Al no tener pensador, no tener sociólogo, no tener filósofo, no tener artistas, intelectuales, bueno, grandes pensadores de la comunicación, literatos o lo que fuere. Bueno, pero ahora los estamos jalando más y más para este lado. Quiero terminar pidiéndoles que puedan brindar un mensaje a los jóvenes de este país, tanto a Nicolás como a Miklos. Yo le diría a los jóvenes que se rebelen contra el sistema, contra el establishment, que no le crean a lo que le dice el profesor, que no crean a lo que dicen los diarios del sistema, que no les crean a los que tengan criterio propio, que la mejor manera de rebelarse es buscar un criterio propio, que desacralicen la autoridad. Porque hoy la autoridad es hegemónica, es progresista y es transversal y transnacional. Bien. Complemento lo que ha dicho Nico, pero yo creo que no existe nada más terrible que ser esclavo de ideas ajenas. El conocimiento es poder. Y los jóvenes hoy se encuentran en una encrucijada porque, como bien dijo Nico, ¿no? Se les vende una idea, se apela mucho a su sentimiento, a su emoción. Como diría Hume, ¿no? La razón es la esclava de las pasiones. Entonces, que sean menos apasionados sin perder ese vigor, pero que recurran siempre a su razón. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Sigan con Willax en el bloque dominical. Viene Rey con Barba como cada noche. Buenas noches.
Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.